Chicos, en este video les voy a demostrar cómo resolver algunos de los ejercicios para el trabajo práctico final. Es más bien una línea general para que tengan en cuenta cómo hacer. Aquí tenemos una tabla en donde la primera columna tenemos los países de España, perdón, los países de Europa, y en la primera fila tenemos los meses de enero a junio. Y después tenemos valores que en este caso no tienen ningún tipo de significado, porque no vale la pena ahora para este ejemplo. Lo importante que tenemos que saber es que para completar esta parte de la celda de la tabla que está vacía, tenemos que tener en cuenta qué es lo que se nos pide. Por ejemplo, en la columna H nos pide el total. Cuando dice total se refiere siempre al total de la suma. Es decir, que en cada celda va a ir el resultado de una suma. Divido en colores cada fila para que ustedes vean que, por ejemplo, en la celda verde, que es la H2, va a ir la suma total de toda la fila 2. Y así con cada uno. Entonces, por ejemplo, en la celda H4 va a ir la sumatoria total de toda la fila 4. No va a ir el resultado de toda una columna, sino el resultado de una fila. Eso ustedes tienen que entender muy bien, que los resultados no van en cualquier lado. Entonces, aquí abajo en este total, ¿qué va a ir? Va a ir la sumatoria de cada columna, es decir, de cada mes. En la celda B7 va a ir la sumatoria total del mes de enero. Va a sumar todos estos valores de cada uno de los países, pero correspondientes al mes de enero. Y así con cada celda. En la segunda celda, es decir, la C7, va a estar la sumatoria total correspondiente al mes de febrero. En la D7 correspondiente al mes de marzo, y así con cada una. En cambio, en la columna H va a ir la sumatoria de cada una de las filas o de cada uno de los países, en H2 de España, en H3 de Italia, en H4 de Francia y así sucesivamente. Ahora, ustedes tienen que ver y decidir qué es más conveniente utilizar. ¿Usamos una fórmula o usamos una función? Observe que son 6 valores los que hay que sumar. Si es una fórmula, tienen que escribir cada una de las celdas. En cambio, en la función, tienen que escribir, además de la función, el rango. Lo más conveniente en este caso, por ser varios valores, es usar una función. Usamos la función suma, y para elegir el rango tenemos varias opciones, 3 en total. Una, que ya saben ustedes, que es escribir todo el rango completo. La otra es elegir la primera celda del rango, escribir los 2 puntos y elegir la última celda del rango, cerrar paréntesis y dar enter. La otra forma es seleccionar el rango directamente, seleccionar todo el rango, cierro paréntesis y doy enter. Y después usar el controlador de autorrelleno, como ya saben. Aquí en máximo tenemos que utilizar la función max. Perdón, aquí vamos a copiar a usar el controlador de autorrelleno y elegir rellenar sin formato, si es que me lo cambia. Y si no lo cambia, intentamos de nuevo. Ahí está. En máximo tenemos que usar la función max. Y eso es todo. Pero el máximo de solamente este rango, de ninguno más. De B2 a G2. Arrastro con el controlador de autorrelleno, elijo copiar sin formato porque no quiero que me cambien los colores. Ahora, en mínimo, tenemos que escribir o usar la función min, porque me pide el mínimo de este rango. Entonces, escribo min y ahora
el rango. Doy enter y listo. Uso el controlador de autorrelleno, elijo rellenar sin formato. Ahora pasamos al promedio. Para el promedio pasa exactamente lo mismo. En el promedio tenemos que escribir el promedio de cada fila. Escribo el promedio y selecciono el rango. Listo. Arrastro. Bueno, aquí se me han cambiado las colores ya desde mucho antes, pero no importa. Ahora, para este total, como les había dicho, es la suma de la columna. Entonces, signo igual, función suma, paréntesis y selecciono el rango. Listo. Arrastro y ya está. Eso es todo. Súper fácil, súper rápido. Pero es esencial que sepan usar las fórmulas y las funciones. Pasamos al segundo ejemplo. En este caso tenemos una especie de factura. Tenemos útiles escolares, la cantidad que se ha comprado, el precio de cada una y tenemos que calcular el subtotal de cada una, es decir, cuánto gasta por cada uno de los elementos por esa cantidad. Entonces, piensen, ¿hay alguna función que me permita multiplicar una celda con otra celda? No al menos que ustedes conozcan. Entonces vamos a usar una fórmula. Signo igual siempre. Y ahora tenemos que multiplicar C2 con A2. ¿Cómo hacemos? Escribimos la celda C2 asterisco, que es la multiplicación, con la celda A2. Y esto me va a dar el resultado de multiplicar 0,40 por 3. Lo mismo con las demás. Usamos el controlador de autorrelleno y listo. Cerciórense de que la celda tenga el formato correcto. El de precio, en la columna precio, cada una de las celdas debe tener el formato moneda, porque no estamos hablando ni de hora, ni de días, ni de nada, ni de otra cosa. Estamos hablando de un valor monetario. En este caso, tiene 2 decimales y usa el signo del euro. Entonces, las celdas o la columna del subtotal deben tener el mismo formato porque al final el resultado que me va a dar también va a ser un valor monetario. Entonces, para cambiar, selecciono, voy aquí a número, al grupo número, elijo la opción moneda, elijo el símbolo, que aquí aparece como alemán, la cantidad de decimales que es 2 y aceptar. Y yo voy a calcular ahora el total que se ha gastado para estos útiles, para esta cantidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es sumar cada uno de los subtotales para encontrar el total final, por decirlo así. ¿Y cómo se hace? Fácil, con la función suma. Selecciono los rangos, cierro paréntesis y listo. Como también se trata de un valor monetario, debo elegir el mismo formato. Y eso es todo. Guíense de esto para hacer los ejercicios del trabajo práctico final.